¿Te robaron ahora? Sí, mi plata me sacaron. Yo no le robé, me hace disculpar. No fui yo el que hizo. Un cuchillo me mostraron. Me sacaron mi plata. Nosotros no somos esa clase de personas. ¿Cuánta plata te llevaron? 120.000. Se fueron haciendo un paquete, más vendieron 3 cuadros. El dinero tenía consigo este muchacho Ángel Esteban Cáceres Echeverría, de 20 años de edad. Hoy, en 24 horas, muerte sospechosa. Un joven de 20 años perdió la vida durante una fiesta en una granja en la ciudad de Villeta. Al parecer, además de alcohol, estaban consumiendo otras sustancias y la víctima dejó de existir sin que sus amigos lo notaran hasta 5 horas después. Violencia en el fútbol. Una gresca descomunal se desató durante un partido de la división sub-15 en Hernandarias. Un joven se llevó la peor parte al ser brutalmente golpeado por un miembro del cuerpo técnico del equipo rival. Marinos a juicio oral. La Fiscalía presentó formal acusación y solicitó el enjuiciamiento público de 13 efectivos de la Armada Nacional por el abuso sexual de una menor de 13 años ocurrido en agosto del año pasado. Lapidario informe. Según un estudio realizado por investigadores, el centro educativo de Itauguá no reúne las condiciones para la reinserción de los internos ni toma medidas para acabar con los tratos denigrantes. Refieren que el motín del pasado 19 de agosto pudo haberse evitado. Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición de 24 horas en esta jornada de lunes 9 de septiembre, un fin de semana sumamente ajetreado y hoy lunes bastante atípico por la cantidad de noticias que vamos a compartir con ustedes. Mercedes, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y también para la teleaudiencia. Empezamos viendo imágenes muy sensibles. No se sabe hasta ahora qué pasó con este joven en la zona de Areguá que, debido a un adelantamiento indebido, chocó de manera frontal con una camioneta que circulaba inclusive a una velocidad prudencial. Lo cierto y lo concreto es que el joven falleció en el lugar. El fatal percance ocurrió en pleno centro de la ciudad de Areguá, sobre las calles Mariscal López y Villarrica, en un tramo de doble raya que prohíbe el adelantamiento, invistiendo violentamente contra la camioneta que iba en su carril. Según los vecinos, no es la primera vez que ocurren accidentes mortales en la zona a raíz de la imprudencia e irresponsabilidad. Lo bueno sería ver la posibilidad de poner reductores de velocidad, porque hoy día Areguá se convirtió en un lugar muy concurrido, ¿verdad? Y esta es zona urbana todavía. Estamos a 2 cuadras y media del supermercado, ¿verdad? A 4 cuadras de la municipalidad, es zona urbana. Y es peligrosísimo, es peligrosísimo. No es la primera vez que pasa, pero esta vez lastimosamente fue fatal, ¿verdad? Es fundamental en este país corregir el tema de la justicia y por sobre todo con la educación, porque esto es falta de educación. Es una falta total de respeto. Según la policía, el fallecido, identificado como Iván Amarilla, no contaba con registro de conducir y la moto pertenecía a otra persona. En tanto, el conductor de la camioneta quedó demorado y a disposición de la Fiscalía.
Y en otra información contarles que un jugador integrante de la selección paranaense de fútbol fue a parar a un centro asistencial tras recibir una brutal golpiza por parte de un miembro del cuerpo técnico del Hernandariense. Ocurrió durante un partido de Interligas en la ciudad de Hernandarias. El hecho se dio al finalizar el partido entre Hernandarienses y Liga Paranaense en la categoría sub-15 mayores, momento en que jugadores de Paranaense iniciaron una pelea a raíz de los golpes en la espalda y otras partes del cuerpo. El joven tuvo que ser asistido, pero a falta de ambulancias esperó por más de 20 minutos tendido en la cancha y tuvieron que llevarlo al hospital privado utilizando un carrito de cambio con una precaria camilla. Sinceramente, como decíamos acá, está lástima. Un niño de 15 años agredido brutalmente por un dirigente que forma parte del cuerpo técnico de la selección de Hernandarias. No hay ambulancia, no estaba la patrullera y esto es Interliga. Una vez que recabemos los datos que quedó en manos de los padres de ellos, la constancia médica, todo, vamos a llamar al asesor jurídico de la liga y vamos a ver qué medidas tomar porque pienso que hay que denunciar esto en la fiscalía para que se vea quiénes fueron los responsables, ¿verdad? A más de la ausencia de primeros auxilios, supuestamente tampoco había efectivos policiales para garantizar el encuentro deportivo. El juego terminó 5-4 a favor de Hernandarias, pero hubo mucha violencia. Por ejemplo, mañana vamos a hablar con el plantel de la sub-15 para que no vuelva a ocurrir este tipo de eventos, ni si pierden 10-0. ¿Verdad? No hay por qué agredirle a nadie. Acá hay que perder, terminó el partido, a la grada y bueno, y a disfrutar de lo que venga después, ¿verdad? Pero no se justifica ningún acto de violencia. El jugador fue dado de alta horas después de ser asistido. En tanto, el agresor aún no fue identificado y el caso está siendo investigado por el Ministerio Público. Inmovilizado por el golpe que sufrió en la cabeza, parte de la boca, deslocación del diente, rompió la boca por dentro, la nuca con un dolor que no puede mover. Y como no se le puede poner en un vehículo, en un asiento, le estamos llevando de esta manera. Triste, lamentable, señores. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de todo lo resaltante en el ámbito judicial, además también de otras noticias, porque hay casos muy sonados que están avanzando. Acusados. 3 efectivos del Arsenal de Marina fueron acusados por abuso sexual en niños y pornografía. Los antecedentes nos remontan a agosto del 2018, cuando la madre de una niña de 13 años denunció que su hija fue violentada en la misma sede militar. La acusación contra los uniformados, algunos de ellos aspirantes, fue presentada por la fiscal Karina Sánchez, quien solicitó el juicio oral para todos los procesados. Seguirá la movilización. Los sindicatos de funcionarios judiciales anunciaron que este martes continuarán con su movilización en reclamo de un aumento salarial del 20%. La medida se iniciará a las 7 y se extenderá hasta las 13 horas, tanto en capital como en el interior del país. También se anunció que la huelga de 30 días arrancará cuando la bicameral de presupuesto del Congreso empiece a analizar el plan de gastos correspondientes al Poder Judicial. Los funcionarios alegan que hace 7 años no tienen una mejoría salarial. Reclaman mejores condiciones. Funcionarios penitenciarios se manifestaron frente al Ministerio de Justicia, reclamando un incremento salarial del 30%, además de un seguro de vida y mejores condiciones laborales. La protesta del personal carcelario se retomó luego del enfrentamiento, toma de rehén y fuga de la cárcel de Itapúa. Piden extinción. Los abogados de Óscar Finamore y Claudia Benítez, enjuiciados por el asesinato del hincha olimpista Luis Florentine, plantearon la extinción de la causa alegando haberse superado los 4 años que debería durar el proceso penal. El Tribunal de Sentencia establecerá la procedencia o no de este recurso el próximo 17 de septiembre, cuando se retome el juicio oral, suspendido en reiteradas ocasiones a causa de las múltiples chicanas presentadas por la defensa. En su tramo final, el juicio oral para Jesús Paniagua y Brian Pereira, acusados de asesinar para robarle el celular a la joven Naili Vareiro, ingresará en su etapa final a partir del próximo 18 de septiembre, cuando se reproduzcan ante el Tribunal de Sentencia las pruebas documentales y los resultados de las pericias realizadas. El crimen de Naili se produjo en la noche del 14 de agosto del 2018 en las cercanías de la Chopería del Puerto.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Atención con esto, porque un informe lapidario aplaza totalmente al Ministerio de Justicia en cuanto al manejo que se tiene en los penales que resguardan a los menores de edad. Antes de contarles más acerca de esto, queremos hacerles partícipes de nuestro telesondeo de la noche, que tiene que ver con la opinión de ustedes acerca de la reinserción de los menores en la sociedad después de pasar por estos penales. La pregunta que les planteamos a través de Vota Paraguay es la siguiente: ¿cree que los menores recluidos pueden reinsertarse a la sociedad? Ustedes pueden votar por sí o por no a través de www.votaparaguay.com. La votación inicia en este momento. El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura habla de que esta situación que se vivía el 19 de agosto pasado fue una bomba de tiempo que estalló, y por sobre todo que se trató de una situación que pudo ser evitada si es que las autoridades del Ministerio de Justicia tomaban cartas en el asunto y sobre todo escuchaban las quejas y los reclamos que presentaban los internos recluidos en esta zona. Por ejemplo, el motivo oficial, según el Ministerio de Justicia, es que se trató de evitar el ingreso de drogas al centro penitenciario. El reporte del Mecanismo de Prevención de la Tortura habla que fue por falta de respuestas a una serie de reclamos que los adolescentes venían realizando a las autoridades desde hace algunos meses atrás. ¿Cuáles son esos reclamos? Pésimo estado de la comida, por ejemplo, extremo maltrato de guardias de seguridad que fueron plenamente identificados con nombre, apellido, cargo. Pese a esto, no se tomaron los recaudos correspondientes. Además, se suman extremos casos de maltrato también incluso a visitantes del penal. Por ejemplo, desnudos totales para revisar a las visitas que llegaban junto a ellos, incluso palpación de genitales en hombres y en mujeres, según reportaron los propios internos. Esto fue lo que motivó este motín que se daba el 19 de agosto pasado. ¿Qué pasó durante el desarrollo de esta medida extrema tomada por los reos? Una situación bastante preocupante: el uso desmedido de la fuerza con la intervención de los agentes de la FOPE. Esto es algo que se debe corregir urgentemente, pero el Ministerio de Justicia no está tomando las medidas necesarias para tener un mejor manejo de los menores de edad en este centro. Detectamos una situación de constantes golpes y torturas y malos tratos que reciben los adolescentes por parte de distintos guardias que fueron denunciados y que están denunciados en el informe y que han sido mencionados en el informe del Ministerio de Justicia. Una situación de reglas que de alguna manera cortan con beneficios de los chicos y hacen que la situación se vuelva cada vez más difícil de sobrellevar en el encierro. Entonces, esta situación claramente nos alarma como MNP y buscamos que se tomen medidas con relación, primero, al tratamiento de los adolescentes, segundo, con relación a las investigaciones de este tipo de hechos. Y también, por otro lado, otro hecho preocupante del MNP tiene que ver con los traslados, con la forma que se administra el conflicto. La dirección del SENAI, ante la primera situación de conflicto, las decisiones son traslados masivos. Bueno, antes le hice hacía referencia al tema de los traslados. Los traslados se utilizan como una medida extrema ahora en este momento, porque en caso de que no se pueda manejar, por así decir, a un menor de edad, se lo lleva a un penal de mayores de edad, en donde tiene contacto con el submundo, con las mafias y con una serie de problemas a los que se someten los otros grupos. En Paraguay tenemos 8 centros de reclusión para menores de edad, pero solo algunos cumplen con los estándares básicos de reinserción de los jóvenes. Por eso dice el Mecanismo de Prevención de la Tortura que es de extrañar que el Ministerio de Justicia no tome los recaudos necesarios después de este tipo de motines. Cerramos la pregunta de la noche que tiene que ver con esto. ¿Cree que los menores recluidos pueden reinsertarse a la sociedad? Sí, dice el 28%, no dice el 72%. Así opina la gente en votaparaguay.com.
Bueno, así quedó este joven encarnaceno después de una tremenda golpiza con eso que veíamos, que es un amortiguador de una motocicleta por parte de un hombre plenamente identificado. Sin muchas palabras de por medio, recibió este golpe en la cabeza, en el rostro. Denunció, dice él, ante la policía y la fiscalía, donde aparentemente la última institución no dio muchos trámites a su denuncia. Vamos a charlar en vivo y en directo con él desde la capital del departamento de Itapúa. Y en otra noticia también destacada del fin de semana, una banda de motoasaltantes aterrorizan a Sajonia y también a los barrios vecinos. El sábado, en horas de la noche, cometieron 2 atracos en forma casi simultánea. En uno de ellos terminaron hiriendo de bala a un joven y en el otro caso los clientes de una hamburguesería que quedaron totalmente choqueados después del atraco. Incluso imágenes de circuito cerrado permiten observar y ver de qué manera actuaron estos delincuentes. Minutos de pavor vivieron clientes de esta lomitería ubicada en la esquina de las calles Comandante Gamarra y de la Conquista de Asunción. Fue alrededor de las 23 horas de este último sábado cuando aparecen 2 motobandis para concretar un asalto que quedó íntegramente registrado. En cuestión de minutos, por lo menos 3 víctimas son despojadas de sus respectivos celulares y una billetera, mientras otros clientes huían en medio de la desesperación. Ya pasaron una vez, se quedaron en la esquina a mironear, ¿verdad? Luego de eso pasaron de largo y aproximadamente 15 minutos después volvieron a pasar, pero ella fue con arma. Sí, me apuntaron directamente primero a mi amigo y luego ya se quedaron conmigo. Directamente conmigo apuntando. Cuando la gente comenzó a gritar, yo no entendía qué pasaba, porque yo estaba de espalda. Y después miro a mi costado y el muchacho estaba acá con la pistola a mi cabeza. Y yo tenía mi celular y mi billetera en mi mano y le pasé nomás ya. Y me cubrí así. Y después cuando le veo a ella que se levanta, nos vamos hacia el fondo, pero él se queda porque no pudo salir y el muchacho le tajaba. Entonces él agarra y le dice, ahí tenés. Pedía netamente el celular y estaba uno en el piso y creía que tenía yo, y mientras no le daba el celular no me iba a soltar. ¿Cuántos celulares llevó en total? 3 y una billetera. El asaltante no dudó en apuntar directamente a la cabeza a una de sus víctimas y ya en la huida realiza disparos intimidatorios. El dramático momento vivieron unas 20 personas entre clientes y trabajadores del local gastronómico. Las víctimas, despojadas de sus pertenencias, formalizaron su denuncia en la comisaría Primera Metropolitana. En la mañana de este domingo fue capturado uno de los indicados motoasaltantes. Se trata de Saturnino Ezequiel Pereira Amado, de 21 años, quien cuenta con antecedentes por hechos similares. El joven marginal reside en el asentamiento de damnificados del RI 14 en Tacumbú. Casi 5 cuadras de distancia. Por la característica de las personas, la motocicleta y los sujetos que estaban haciendo el hecho. El señalado motobandi se desentendió del atraco, indicando que simplemente el sábado último se encontraba en la casa de su abuela. Sin embargo, habría sido identificado por las víctimas y además se contaría con otros elementos en su contra. ¿Fuiste vos realmente? Y eso es lo que yo creo que me muestra el video. Si yo, papi, yo en ningún momento no salí, no tengo la pistola. Eso es lo que yo quiero saber, porque vaya me están culpando de una cosa que yo no hice. ¿Pero por qué entonces crees que a vos te agarraron? ¿Dónde estabas anoche? Y yo estaba a la mañana con Mariana, estaba en la casa de mi abuela. ¿Pero anoche estabas también ahí en la casa de tu abuela? No, estaba en la Rey. ¿En la Rey? Sí. ¿Siento que vos corriste de los policías cuando le viste? Claro que no. Yo no corrí, como si en la casa de mi abuela, como me agarraron. El violento atraco a clientes del local gastronómico fue inmediatamente posterior a otro asalto registrado en la misma zona, a solo 5 cuadras, en las inmediaciones del Sanatorio Español, sobre la vereda de la calle Panchito López, casi Gobernador Irala. Quedaron manchas de sangre luego de que aparentemente los mismos asaltantes hayan baleado en el sitio a un joven de 23 años, identificado como Walter Antonio Bobadilla, quien recibió un impacto en el hombro al resistirse a entregar su celular. Fue derivado al Hospital Central del IPS. Una vecina de la zona contó que es
considerada roja, pero se cuenta con escasa presencia policial. Sí, a cualquier hora nomás, porque estamos, como se dice, en la zona roja, dicen. Nos dicen, sí. Pero de repente hay un poco de seguridad cuando hay horario de facultad. Pero es hasta cierta hora nomás también. Y de lunes a viernes. Sí. Sí, y después más abajo las hamburgueserías, ahí lo que de repente más concentración de gente, entonces ahí aprovechan. Si bien se logró la captura de uno de los posibles asaltantes, resta dar con los demás miembros de una verdadera gavilla de motobandis que causa terror entre los barrios San Antonio, Itapueta Punta y Sajonia de Asunción. Bueno, otra situación sumamente preocupante es la situación de los incendios, porque el Chaco paraguayo registra focos importantísimos de incendio en este momento. Lo que reporta la CEN es que trabajan más de 200 personas y que se espera el arribo de aviones hidrantes, 2 más desde la zona de Brasil. Escuchamos el ambiente mientras les contamos que la zona de Choboreca, noroeste, es el más afectado, también la zona de la estancia La Vizcaína, en la zona este. El Maracayú también se encuentra amenazado. La pastura y sigue acá. Así que hay que, un ejemplo para ustedes cómo está la situación. No es en todo lado, pero son dedos que vienen y se forman y de repente acumulan una gran cantidad de llama. El presidente Mario Abdo Benítez viajó hasta la zona del Chaco también. Los trabajos son intensos de los expertos de la Secretaría de Emergencia, de los bomberos, para tratar de aplacar los incendios. Y no solamente en el Chaco, también recibimos reportes de la zona de Villarrica, Alto Paraná, específicamente en Naranjal, el departamento central, gran parte del territorio por la falta de lluvias, por el ambiente sumamente seco y por la falta de humedad. A nivel satelital, este es el reporte que estamos recibiendo de la mancha de gases venenosos que se encuentran actualmente sobre nuestro territorio. Así que mucha atención con la calidad del aire. Tenemos que hablar también de animales que fueron sumamente afectados por los incendios. Videos y fotos circularon acerca de en qué situación encontraron los veterinarios que fueron al Chaco a los pobres animales. El doctor Félix Ali, médico veterinario interviniente, afirmó que existe un grave daño que involucra principalmente a la microfauna, roedores, pequeños mamíferos y tortugas principalmente son los que resultan víctimas ahí en la zona del Chaco paraguayo. A ver si sacamos el zócalo un ratito para poder apreciar mejor estos videos que muestran a los animales afectados. Muchas vacas, por ejemplo, quedaron sin las pasturas para seguir alimentándose. Ya estamos viendo cómo lamentablemente están perdiendo la vida por la extensión de los focos de incendio. La CEN reporta que debido al viento norte todavía sigue siendo un grave riesgo los incendios que se dan en territorio boliviano y que se encuentran muy cerca de la reserva Choboreca. Estamos hablando de la velocidad del viento. En Mingaguazú se registró una velocidad de 94 kilómetros por hora. Y ahí estamos viendo cómo son asistidos los animales. Los que son de gran porte, los mamíferos, pueden escapar, pero los roedores lastimosamente están perdiendo la vida, las tortugas también de esta forma. Reportábamos recién 94 kilómetros del viento norte en Mingaguazú, le sigue Villarrica con 93 kilómetros, en Boquerón 85 kilómetros por hora, Paraguarí 84, San Pedro 83 kilómetros en la hora, en Villeta 74 kilómetros, Luque 62 kilómetros según la medición
del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Y estamos viendo como consecuencia los cortes de la ANDE que se siguen multiplicando debido a que 37 líneas de media tensión salieron de circulación. Esto ocurría en la zona de Mariano Roque Alonso. Los equipos y las cuadrillas de la ANDE están trabajando intensamente todavía para dar respuesta a las decenas de reclamos de los usuarios que se ven afectados por estos cortes. Un pequeño ventarrón y ya nos quedamos afectados como usuarios. Nos reportaban los colegas de la ANDE que se hacen los trabajos de mantenimiento y de revestimiento de los cables desnudos, pero esto no da abasto. Así que mucha paciencia todavía, aunque con este calor va a estar difícil. Se avecina un viento frío, un frente frío, Mercedes Carlos, pero sigue siendo desesperante el calor de este invierno que se está despidiendo de esta forma. Exactamente, tenemos una temperatura bastante alta para el horario. De hecho, que si bien el tiempo va a cambiar porque se esperan precipitaciones, todavía este intenso calor se hace sentir y el viento de hoy fue una locura. Definitivamente asustaba en un momento. Exactamente. De hecho, el reporte oficial de la ANDE señala que los vientos bastante fuertes más las elevadas temperaturas se combinaron para justamente dejar de circulación a líneas de distribución que afectaron a miles de compatriotas en distintas ciudades, principalmente del departamento central. Y el comentario en común en las redes sociales, Carlos, Mercedes, ¿qué nos espera en diciembre y en enero? Sí, en pleno septiembre ya estamos así. Dios nos proteja. Totalmente. Gracias, Juan. Seguimos hablando de la ANDE y de este nuevo comunicado, por lo menos informe, que respondió a este pedido por parte de un diputado, porque hay un proyecto de que el horario se mantenga, que no haya más esa variación entre horario de verano y horario de invierno. ¿Y qué dijo la ANDE al respecto? Aquí el informe. Los relojes en territorio paraguayo normalmente se atrasan o se adelantan 60 minutos en los meses de marzo y octubre. Esta determinación había sido tomada por el gobierno con la intención de aprovechar al máximo la luz diurna y disminuir el consumo de la energía eléctrica. Incluso en su momento se realizaron estudios para sostener esta teoría, con la que se pretendía que la actividad comercial finalice en lo posible con la puesta del sol, de manera que los comercios no contribuyan al aumento de consumo de energía eléctrica en horas pico. Pero esta cuestión podría tener un punto final con la propuesta del diputado Sebastián García, quien presentó un proyecto para mantener el horario de verano durante todo el año. Permite aprovechar más la luz del día, ¿verdad? El que sale del trabajo tiene una hora más para esparcimiento, tiene un incentivo a divertirse, a usar los espacios públicos. Claro, claro. Entonces es como que permite extender incluso la jornada laboral. Un mayor aprovechamiento, una mayor dinámica en la economía. Creemos que va a ser un incentivo interesante dejar el horario de verano todo el año. Se acercaban muchas personas a decir, che, alguien puede justificar, alguien puede explicar si realmente hay ahorro energético. Y bueno, a partir de eso identificamos que era algo que a la gente le tenía, ¿verdad? Le incomodaba ese cambio de horario, por lo visto. Entonces nosotros queremos eso, queremos dar una respuesta conveniente, una salida conveniente a este tema y que creemos que con el horario nuevo, con el horario de verano todo el año, va a ser lo mejor para la ciudadanía. El cambio de hora al horario de verano justamente está previsto para octubre, para la primera semana de octubre, y bueno, queremos que ese cambio ya se quede en ese horario, por así decirlo. Respecto al tema, desde la ANDE sentaron la siguiente postura: 7 meses con el horario de verano y 5 meses con el horario de invierno. Lo cierto es que los técnicos también ven con buenos ojos que el Paraguay utilice durante más meses el horario de verano. Si nosotros seguimos haciendo el cambio de hora 2 veces al año, vamos a evitar consumir energía innecesaria. Como le estaba explicando, no va a haber esa superposición de alumbrado público con iluminación en las residencias e iluminación en el sector comercial. Entonces, fíjense que si todos llegáramos a las 7 de la mañana a trabajar, ¿verdad? En el caso que se mantenga el horario de verano y está oscuro, todos tendríamos que prender las luces de las oficinas. Muchas casas todavía tendrían luz prendida y el alumbrado público estaría totalmente prendido en todo el país. Entonces tendríamos un consumo innecesario de energía eléctrica que al final la pagamos todos.
Los proyectistas plantean realizar diversas audiencias públicas para que sea la gente quien decida cuál será el uso horario que utilizaremos en el país. Además, se deberán hacer algunos ajustes especiales para el sector industrial. La propuesta será tratada en los próximos días en la Cámara de Diputados. ¿Te robaron ahora? Sí, mi plata me sacaron. Yo no le robé, me hace disculpar. No fui yo el que hizo. Un cuchillo me mostraron. Me sacaron mi plata. Nosotros no somos esa clase de personas. ¿Cuánta plata te llevaron? 120.000. Se fueron haciendo un trayecto más de 3 cuadras. El dinero tenía consigo este muchacho Ángel Esteban Cáceres Echeverría, de 20 años de edad. Ahora hablamos de este tema, un confuso, lamentable y triste episodio que termina produciéndose en el barrio San Miguel de la ciudad de San Lorenzo. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando este joven, tras participar de una actividad religiosa en una iglesia que lleva el mismo nombre, decide ir hasta la casa de una amiga que se encuentra a unas cuadras del lugar. Ya en un momento dado ingresa a la sala, ambos se encontraban conversando cuando aparece en escena el padrastro de la menor, un joven de 24 años de profesión guardia de seguridad. Comienza a manipular su arma. Este supuestamente la llevaría consigo para esperar en la parada de colectivo a un familiar, cuando repentinamente se produce un disparo que termina hiriendo al joven. El impacto es a la altura del abdomen. Produjo serias lesiones en la víctima, a tal punto de que debieron colocarle válvulas y arterias de otra parte del cuerpo, teniendo en cuenta que estos órganos fueron total y completamente dañados. Tal es así que, si bien hasta ahora corre el riesgo de vida también de evolucionar, podría darse una amputación en uno de sus miembros inferiores. Con respecto a la versión que daba el padre de la joven, cuando el padrastro, en este caso, finalmente él llegaba al hospital en donde primeramente fue asistido el niño de 12 años, le manifestó a los intervinientes que supuestamente el disparo se produce de manera accidental cuando el chico intenta tocar el arma. Esta versión definitivamente no es la que están creyendo los familiares del menor, y hablan de que podrían sospechar de otro tipo de trasfondo. A mi hijo se le disparó adentro, en la sala, pero él le sacó en la, no fue un auxilio. Eso ¿Qué es dice la nena? ¿La nena también sostiene la teoría de que fue accidental o en otras circunstancias? La nena no llegó atrás de mí, donde estaba mi hijo. Ella no llegó ahí. Ahora no sabes la versión de ella o de otro testigo, solo lo que te dicen. Solo lo que esa noche, sí, esa noche. Pero es raro que... Es raro, la verdad que es muy raro porque... Y después hay muchas versiones. ¿Versiones de qué, señora? Versiones que... yo escuché un audio, yo tengo un audio donde dijo Milciade le escribió a la pareja, a la señora Silvia, que es la mamá de la nena, le dijo, en guaraní le dijo Milciade, Fabián o apunta por todavía el arma, Osoró, le dijo. Osoró todavía está muy mal, así le envió, escuché yo un audio. Ese audio tiene la señora Silvia. A mí me hizo escuchar anoche esa señora. La mamá de la nena. Y la señora Silvia me prometió llevarle a su hija y al otro su hijo para ir a declarar.
Fabián Cantero González se dio por detenido esa misma noche, entregó el arma. Finalmente se procedió a la inspección de la vivienda en donde encontraron restos de estos disparos. El joven, si bien está evolucionando, permanece en terapia intensiva y se aguardan las horas que son cruciales para determinar finalmente cuál es el proceso evolutivo del mismo. Por su parte, esta persona, la sospechosa, ya fue imputada por intento de homicidio doloso, permanece detenido en sede de la comisaría de segunda por disposición de la Fiscalía. Bien, excelente. Alexis, gracias por este completo reporte. En otra noticia, un terrible accidente que se produjo en la ruta que une las ciudades de Piribebuy con Paraguarí. Chocaron frontalmente un camión que transportaba mandioca hasta el mercado de Abasto y un vehículo de menor porte. El choque fue frontal. Este hecho produjo un incendio. El vehículo de menor porte quedó totalmente calcinado y el cuerpo de la víctima, el conductor, dentro. Mientras que el camión también, pero el conductor logró salvar su vida. En el kilómetro 89 del ramal Paraguarí-Piribebuy, en zona de la compañía Capillacue de esta última ciudad, se registraba un violento choque entre un vehículo de menor porte, un Toyota Vitz que se incrustó en la parte frontal de un tractocamión que transportaba mandioca. Posterior al choque, ambos rodados se incendiaron. El conductor del primer automóvil, un joven militar de nombre Osmar Darío Velázquez Prado, de 25 años, falleció de manera instantánea en el impacto y posteriormente su cuerpo fue calcinado. Iba de Paraguarí hasta Piribebuy, y mientras que el segundo conductor, Arecio Falcón, de 57 años, que tenía como destino la ciudad de Asunción, fue derivado al hospital distrital de Piribebuy y salió prácticamente ileso de este terrible accidente. El personal militar venía en estado etílico. Eso se produjo de manera instantánea, ¿no? Instantánea, y el cuerpo totalmente calcinado. Mientras que el otro conductor se le derivó al hospital distrital de Piribebuy. Él fue socorrido por vecinos. Bomberos voluntarios, fue socorrido hasta el hospital distrital. El incendio no se produjo de manera instantánea, ¿no? Y según manifestaciones de ellos, no. Porque el conductor del camión salió ileso, o sea que lo que sufrió fue lesiones a raíz del accidente. Irreconocible, sus chapas totalmente quemadas, todos los documentos quemados. Visiblemente también se tiene que, uno de los factores es la alta velocidad. Y la verdad que no sabría decirte eso, porque no hay rasgo pues acá en la capa asfáltica. ¿Cómo quedó? Totalmente incrustado. Exactamente, sería presumiblemente. Familiares pudieron reconocer el vehículo de menor porte siniestrado y también el cuerpo, que luego del incendio quedó prácticamente irreconocible. ¿Le dio tiempo al conductor de salir el otro? Sí, y cuando salió no sabía qué hacer, se asustaba. Y después todos llegaron ya. ¿Qué le dijo el conductor cuando salió? ¿Qué? ¿Qué le dijo algo al conductor cuando salió? Sí, dijo que no sabía qué pasaba, no se sentía. No dijo cómo había pasado la accidente. No sabía nada, que se asustaba, pero después ya pagaron todo ya. ¿Ustedes le conocen al que conducía el vehículo? Sí, nuestro primo. Nuestro primo. ¿Él a qué se dedicaba? ¿Militar era? Sí, militar era. Hace poquito que se recibió. ¿Él estaba acá en la zona? ¿Dónde estaba? ¿Estaba compartiendo con alguien? Y dijeron que vino de una bodega, no sé, yo así escuché. Efectivos de la caminera fueron hasta el hospital para realizar la prueba de alcotés al segundo involucrado, mientras que algunas personas comentaron que el fallecido estaba saliendo de una bodega supuestamente de la ciudad de Paraguarí y aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Vamos a revisar rápidamente en esta noche todo lo que ha llegado al 8530-3000. Rápidamente vamos a ir a la ciudad de Villeta, ¿les parece? Si usted vive cerca de la fábrica de cemento de la estatal, realmente es comprensible el dolor de cabeza que pasan todos los días. Dicen que este material ya particulado que sale del sitio y es transportado por el viento llega a cada una de las casas. Los vecinos
ya están cansados, piden la intervención del MADES porque viven en medio de la polvareda. La imagen que vemos al aire tiene que ver con una imagen que fue grabada dentro mismo de la fábrica de la INC. Luego vamos a compartir cómo llega el polvo en la casa de los vecinos. No solamente aquí hablamos de lo que significa la limpieza, ¿no? Aquí hablamos ya directamente de las consecuencias que tiene el hecho de aspirar este polvo para cada una de las personas. Reitero, ocurre en los alrededores de la INC, allá en la ciudad de Villeta, y los vecinos claman por la intervención del MADES o de alguna otra autoridad que pueda solucionar este problema que ya lleva mucho tiempo y es bastante grave para ellos. Ahora vamos a ir hasta Ciudad del Este, una situación sumamente particular la que se vivió esta mañana. Personas que aparentemente traían productos de contrabando. ¿Saben qué hicieron, señora, señor? Saquearon uno de los depósitos de aduanas ante el bajo resguardo que tenía el sitio. Pasa que el gobierno aumentó la cota de compras para el consumo desde el Brasil de 150 a 300 dólares por mes. Y tras el acuerdo con las autoridades aduaneras, los paseros de Ciudad del Este procedieron a quitar todos los productos que podían. Hablamos de verduras, frutas, flores, bolsas de cemento y también fueron sacados otros elementos de este tinglado. Escuchemos. Dejé tu pan en la era, ¿no? Ahí nos fuimos de medio. Acabo de más allá, hasta cuál de guau. Hurras, vítores por parte de estas personas quienes mantienen un conflicto constante con quienes se encargan de controlar el ingreso de mercaderías ahí por la frontera de Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Vean, esto es inusual, esto no ocurre todos los días realmente y el escaso personal de seguridad no pudo hacer nada con la cantidad de paseros que han sacado todos los productos que estaban allí dentro de la oficina de aduanas. La imagen es clarita, la que compartimos ahora al aire. Pasaba hoy en Ciudad del Este. Ahora vamos a cambiar de información y vamos a hablar del peligro que implica llevar a menores de edad en buses. Más todavía de esta forma. Una criatura iba sobre lo que es el tablero, el panel de un colectivo de la línea 36, empresa Campos Limpios. El conductor llevaba de esta forma a la criatura con la puerta abierta. El peligro es latente en cada uno de los buses que circulan por nuestro territorio.
Esto pasaba entonces y ojalá que el video pueda servir de ejemplo para que ningún otro conductor, conductora caiga en este mismo error. Lo que estamos sabiendo aquí es terrible. Ciudad de Fernando de la Mora, domingo cerca de las 10:15 de la noche, alguien pide una hamburguesa con papas gaseosas, llega el delivery y cuando va a tocar el timbre es asaltado por estos dos delincuentes quienes a punta de arma de fuego se llevaron la recaudación de la noche, el teléfono celular del muchacho y también se llevaron incluso la cena, la papa frita, la hamburguesa. Ahí, de esta forma apuntaban directo a la cabeza de este trabajador. Es muy difícil trabajar como delivery por el factor tiempo, la distancia, la rapidez que uno tiene que tener para entregar la comida calentita todavía. Y más todavía se vuelve inseguro cuando te das cuenta de que delincuentes, asaltantes de esta forma están circulando por las calles de Asunción y de todas las ciudades y te pueden robar en cualquier momento. Reitero, esto pasaba en Fernando de la Mora y se está buscando a los delincuentes. ¿Querés que tu video, tu queja, sea visto aquí en el noticiero más mirado de todo el país? Envíalo al 0985 30 30 00 y después ya lo compartimos al aire. De mi parte será hasta mañana. Las informaciones continúan. Gracias, Marcelo. Hablamos ahora de lo que pasaba en esta quinta, en esta granja en Villeta específicamente, a donde fueron 5 amigos, 6 en total, a compartir un buen rato, a tomar algo, a disfrutar, a divertirse. Pasaron 5 horas que uno de ellos estaba tendido en el piso, prácticamente en la misma ronda. Los amigos no se habían percatado que él llevaba varias horas ya muerto en el lugar. En horas de la noche del sábado pasado, Fabricio Leonel Mareco Lescano, de 20 años, compartía con su hermano y otras 5 personas en esta quinta de nombre Aras Mariadela, ubicada en Villeta. Su muerte se produjo sin que ninguno de sus amigos se percate. Las personas detenidas son Mauricio Ariel Silgueira Fretes, 21 años, soltero. Una chica, Dulce María Yerutí Jiménez, paraguaya soltera, 19 años, estudiante. Otra persona, Sebastián Ezequiel Silgueira Fretes, hermanos son. Rubén Esteban Maciel Fretes, paraguayo soltero, 25 años. Este es un poquito más antiguo, como se dice. Después está Demne Iván Mareco Lescano, paraguayo soltero, 23 años, estudiante también. Y último, Jorge Darío Ortiz Vallejo. Demne es hermano del fallecido. Demne Iván Mareco Lescano. Todo indica que los jóvenes consumían algo más que simplemente alcohol en esa noche, teniendo en cuenta que los amigos de Fabricio recién se percataron de su muerte horas después, pese a que el joven permanecía tendido en el suelo, en el mismo sitio donde compartían. La fiscalía interpretó el hecho como un delito por omisión de auxilio. Según los datos del médico forense, la data de muerte, porque ellos cuando se percataron de la muerte eran las 3 de la mañana. Y conforme al levantamiento de cadáver y a la inspección, el cuerpo ya tenía rigidez cadavérica, es decir, que la muerte ya se produjo entre 5 y 6 horas antes de que ellos lo hayan auxiliado o llevado hasta el hospital, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamó la atención a esta representación fiscal. Y bueno, hay 6 personas imputadas hasta este momento por omisión de auxilio, ¿verdad? Si bien los jóvenes entonces sostienen que solamente estaban consumiendo bebidas alcohólicas y no otro tipo de sustancias, ellos no supieron explicar del por qué entonces no auxilian a tiempo a este joven. Justamente, eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Porque si era solo alcohol, uno incluso puede percatarse de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Porque ¿dónde estaba este chico? ¿Dónde se desvaneció él, doctora? Estaba a los alrededores, estaba con ellos, prácticamente en uno de los costados, ¿verdad? Es lo que me había manifestado uno de los testigos, ¿verdad? Si bien los amigos de Fabricio negaron haber consumido otra sustancia que no sea alcohol, fuentes extraoficiales manifestaron lo contrario. Los jóvenes supuestamente ingirieron LSD en esa noche, una sustancia psicodélica semisintética con efectos alucinógenos, cuyo consumo en exceso combinada con otra droga podría ocasionar una reacción similar a la de Fabricio, quien falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Para determinar si la muerte de Fabricio se debe a una posible sobredosis, la Fiscalía ordenó la realización de un examen toxicológico tanto a la víctima como a sus amigos. Los resultados de los análisis podrían estar listos a más tardar en un mes. Al arranque del informativo comentábamos la historia de un joven que fue brutalmente golpeado por parte de un hombre que utilizó el
soporte de una motocicleta de hierro, esta herramienta, este artículo que lo dejó de esta manera casi desfigurado. Es el amortiguador, nos indica la gente de producción. Bueno, lo tenemos a Lucas Toledo precisamente para darle continuidad a esta historia. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, Mercedes, televidentes, ¿cómo están? El placer de saludarles desde la ciudad de Encarnación, zona del circuito comercial en donde se registró este lamentable hecho. Tengo ya en mi mano el amortiguador que fue utilizado por un poblador a quien varias veces ya denunciaron por casos de violencia. Este fue el arma contundente que utilizó este señor para agredir brutalmente a un joven a quien ya le tenemos aquí con nosotros y nos va a relatar el momento de terror que le tocó vivir cuando fue atacado brutalmente por un lugareño, quien aparentemente sería alcohólico y también consumidor de otras sustancias. ¿Cómo estás? Buenas noches, una forma de decirlo, ¿verdad? Buenas noches. Este señor, bueno, voy a contar cómo aconteció lo del sábado. Estaba tomando naranja acá enfrente de mi local y este señor estaba tomando con sus amigos ahí en su taller y en un momento dado me empezó a agredir verbalmente. Me empezó a agredir, no le hice caso y en un momento dado viene y me juega un golpe con el amortiguador a traición. Quedo totalmente inconsciente en el piso, luego me vuelve a golpear en el piso la cabeza y con un cuchillo también. Acá tengo cortes en el labio, tengo fracturas internas dentro de la cabeza ahora. Tengo que seguir un tratamiento ahora debido a lo acontecido. ¿Por qué la agresión? O sea, ¿por qué empezó todo? ¿Ustedes tenían ya diferencias o es la primera vez que...? No, no es la primera vez que me amenaza. Venía amenazándome ya semanas antes de muerte. Pero yo no... ¿Por qué te pegaron? Por un borracho alcohólico, es agresivo. Le pega a su mujer, le pega a sus amigos. Ahora me tocó a mí. Y espero que se haga justicia y que el día de mañana no le toque a otra persona. ¿Vos tuviste alguna diferencia con él ya en tiempos anteriores o es la primera vez que viene él y directo te pega? Sí, es la primera vez que viene y ya me agrede totalmente. Pero anteriormente me amenazaba verbalmente. O sea, ya hubo una gresca entre ustedes verbalmente, ¿verdad? Sí, verbalmente siempre me agredía, pero nunca le hice caso. Y esta vez ya se pasó de la raya. Ahora, ¿qué medidas tomaste después de la agresión? Hice la denuncia en la comisaría segunda. Me hice mi diagnóstico médico, presenté todo hoy en la fiscalía y nadie me hizo caso, no me tomaron la declaración. Bueno, para que quede claro la película, vos decís que vino él, agarró de su taller este amortiguador y te agredió. Sí. ¿Eso fue de la nada o vos alguna vez vendiste a su señora, te metiste en la pelea que él disputó con otra persona? No, en ningún momento yo defendí eso. ¿En ningún momento? En ningún momento. O sea que... Esto pasó de repente nada más. En un momento de locura que le agarró a él, vino y me agredió. Pero los golpes son bastante fuertes, a simple vista se nota eso. Sí. ¿Fuiste a un médico? ¿Qué te dijo el médico? Sí, fue al médico. Y ya me dijeron que debo seguir un tratamiento con neurocirujano. ¿Qué pasó de este vecino después de la denuncia que realizaron en la comisaría? Y ahora está en el calabozo. Pero me dije, sí, está detenido, pero escuché rumores de su señora que mañana a primera hora el tipo ya va a salir. Va a estar a libertad. Su señora misma. ¿Su señora dijo? Sí. ¿Ustedes tienen miedo, temen por su vida como vecinos? Sí, todos los vecinos tenemos miedo. Perfecto. Bueno, compañeros, la situación que se registra en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación, en donde denuncian a un vecino bastante violento, quien solía atacar a sus vecinos y esta vez le tocó a esta joven víctima. Bien, gracias Lucas Toledo por este reporte. También agradecemos al joven quien se dio esta entrevista después de este grave episodio. Gracias, buenas noches. Hacemos una brevísima pausa, en instantes hay más noticias. Dos asaltantes fueron grabados por un equipo periodístico de nuestro canal en el momento exacto en el que estaban quitándole sus pertenencias, específicamente dinero en efectivo, a un estudiante. Después cometieron otro asalto y recién después fueron detenidos.
17 años fue víctima de la inseguridad en el cuarto barrio de Luque, entre las calles Capitán Vado y también Luis Alberto de Herrera. Nosotros estuvimos en vivo captando el hecho ilícito. Perseguimos a los delincuentes quienes, tras una persecución policial, fueron atrapados. Pero sí. Raúl le está quitando sus cosas ya. Y le está quitando sus cosas. Mira, le está quitando sus cosas. Ahora le están robando a un tipo en vivo y en directo. Sí. De Asunción vengo por irme a mi colegio. ¿Te robaron ahora? Sí, mi plata me sacaron. ¿Y tu celular? No, no me sacaron, no mostré. ¿Solamente plata? Sí, un cuchillo me mostraron. Me sacaron mi plata. Ahí le pido otra vez a otra persona. Ahí le está apretando a otro. Ahí se van. Ahí se van a subir en un colectivo. Ahí se suben al ómnibus. Ahí vemos entonces que atrapan a una de las personas que cometió este robo, agente de la comisaría tercera. Pelle Pilla, mira. ¿De qué sentido? ¿De qué es lo que decís? Pelle Pilla, es montaje de estudiantes. Ah, estábamos robando. El estudiante dijo que estaban robando ustedes. Yo estaba robando, sí. Seguro yo. Sí. Seguro yo. Ustedes dos. Preguntarle bien al estudiante, por favor. ¿Y qué ustedes estaban haciendo? Preguntarle bien al estudiante. ¿Pero qué estaban haciendo? Preguntarle bien al estudiante. ¿Y ustedes le robaron? Yo no le robé, me hace disculpar. No fui yo el que hice. ¿Quién hizo entonces? Y que diga el denunciante. Y nosotros grabamos todo cuando... Sí. Y vos pensás que nosotros no estábamos mirando cuando ustedes estaban grabando. Pero le llevaste toda la plata, dijo el estudiante. Nosotros vimos cuando ustedes estaban haciendo. Yo le llevé toda la plata. Sí. Rápidamente actuaron, su comisario. Gracias a ustedes. En realidad que, así como estábamos hablando hace rato, ese trabajo en conjunto es importante, entonces pudimos detectar esta situación. Como fue todo en vivo y se desarrolló la persecución y la aprehensión de estos delincuentes, entonces tanto la secretaria como yo que estaba ahí en la zona nos acercamos ya directamente a la comisaría sabiendo que era sobre un alumno nuestro, ¿verdad? ¿Vos hablaste con tu hijo? No, yo solamente me llamaron y lo único que pregunté es si le pasó algo o nada, entonces ya directo me dirigí hacia acá. ¿Qué te dijo ahora cuando le encontraste? Y está un poco asustado, ¿no? Gracias a ustedes actuaron rápido la policía. El dinero tenía consigo este muchacho Ángel Esteban Cáceres Echeverría, de 20 años de edad. El mismo tiene antecedente penal también por hurto, año 2016, y el otro sindicado tiene 3 antecedentes penales. Estas dos personas de 20 y 23 años fueron derivados hasta la comisaría tercera de Luque y ya puesto a disposición del Ministerio.